Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, para el desarrollo del trabajo de campo de la semana 6 del curso de Matemática Básica para Ingeniería, vamos a hacer la resolución de un problema, en este caso de funciones trigonométricas aplicadas a la ingeniería ambiental, que es la carrera la cual estoy cursando. Mi nombre es Cintia Michelle Cardosa Campos y mi código de estudiante es N00362990. Para comenzar, vamos a indicar cómo es que podemos aplicar las funciones trigonométricas en la ingeniería ambiental. En este caso voy a presentar algunos ejemplos. El primero de ellos, es el modelado de la topografía. Muy a menudo en la ingeniería ambiental se necesita recopilar información en cuanto al modelamiento de la topografía de una región para en este caso poder determinar tanto la elevación y la pendiente de un terreno. Aquí las funciones trigonométricas, particularmente la tangente y la hipotenusa de un triángulo rectángulo, se pueden usar para el cálculo de la pendiente de un terreno y la altura de los puntos de muestreo. Diseños de sistemas de ventilación. Las funciones trigonométricas se pueden utilizar también en el diseño de sistemas de ventilación de diferentes edificios y estructuras. Por ejemplo, podemos utilizar la función seno para modelar la fluctuación de la temperatura y la humedad en el aire en un espacio cerrado. También tenemos el cálculo de la radiación solar. En la ingeniería ambiental esto es muy importante, el conocer la cantidad de radiación solar que puede afectar o impactar en un área en particular. Las funciones trigonométricas se pueden utilizar en este caso para calcular la posición del Sol en el cielo y la cantidad de radiación solar que llega a la superficie terrestre. Como mencionaba, estas son solamente algunas de las aplicaciones de las funciones trigonométricas en la ingeniería ambiental. También se pueden utilizar en otras áreas, como por ejemplo en la hidrología, la meteorología, climatología y la acústica ambiental. Para finalizar, voy a explicar un problema aplicativo bastante simple en esta situación. El problema que tenemos ahora es un ingeniero ambiental está evaluando el flujo del agua de un río. En este caso, para poder hacerlo, necesita medir la velocidad del agua utilizando un flotador. La distancia recorrida por el flotador después de 30 segundos es de 12 metros y el ángulo de inclinación del flotador con respecto a la horizontal es de 30 grados. Necesitamos saber cuál es la velocidad del agua del río. Para esto, primero necesitamos conocer o identificar que en el problema se nos da la distancia recorrida por el flotador y el ángulo de inclinación del flotador con respecto al horizontal. Estos van a ser datos importantes para la resolución del problema. Aquí vamos a utilizar trigonometría para poder calcular la velocidad del agua. La velocidad del agua se puede calcular utilizando la fórmula que se encuentra descrita en la solución. La velocidad es igual a la distancia recorrida por el flotador dividido entre el tiempo por el coseno del ángulo del flotador, de inclinación. En este caso, los datos que tenemos es que la distancia recorrida por el flotador va a ser de 12 metros. El tiempo es de 30 segundos. El ángulo de inclinación es de 30 grados, por lo cual podemos calcular el coseno del ángulo. Por lo tanto, reemplazando los datos en la fórmula, tenemos que la velocidad va a ser igual a 12 metros sobre 30 por el coseno del ángulo, que en este caso también es 30. Hallando el coseno del ángulo nos sale que es 0.866 y la fórmula quedaría en 12 sobre 30 por 0.866 dándonos el valor final de 0.46, teniendo que así la velocidad del agua del río es de 0.46 metros por segundo. Bueno, como bien explicaba, este problema es bastante simple y tiene una solución muy sencilla. Pero que también se puede aplicar a algunas situaciones más complejas y esto también puede requerir de que se hagan cálculos mucho más detallados e incluso mucho más precisos. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Esta noche voy a resolver un problema, de funciones trigonométricas de mi carrera, que es ingeniería civil. Y empezar a resolver, es un tema muy aplicado en nuestra carrera de ingeniería civil, que es la altura de un edificio, algo así. Y empezamos a resolver, compañeros. Ya, compañeros, empezamos a resolver. El problema es de funciones trigonométricas, acuerdo a mi carrera. Mi carrera es ingeniería civil. Y un problema
hice para resolverlo y ya pues me piden la altura de un edificio con diferentes ángulos. Aquí vamos a aplicar mayor parte de la identidad trigonométrica, ¿no? Y saber mayor parte de cotas, ¿no? Hipotenusa, opuesto y adyacente, ¿no? De acuerdo a eso, normal podemos resolver y saber los ángulos de cada identidad, ¿no? Como seno, coseno, tangente y cotangente. De acuerdo a eso podemos empezar a resolver. Empezamos a resolver. Como yo estaba poniendo ya el dibujo todo, ya pues ahorita lo pongo solo de acuerdo a lo que me pide el problema, ¿no? Dice, desde un punto del suelo se ve la copa de un edificio, ¿no? Bajo un ángulo de 42 grados. Si nos alejamos, dice, ¿no? Si nos alejamos 2.5 metros hacia otro punto del suelo, alineando con el anterior y con el piso de edificio, vemos copa debajo un ángulo de 24 grados, ¿no? Dice, calcular la altura de un edificio, dice, ¿no? Nos piden que pongamos ángulos, ¿no? Dice de un ángulo, primer ángulo dice es de 42 grados, ponemos de 42, ponemos 42 grados, 42 grados, 42 grados. Y el siguiente ángulo es de 24 grados, ¿no? 24 grados, 24 grados. ¿Qué nos piden? Y también nos dan sus medidas, ¿no? Que dice, si nos alejamos, dice, no, la distancia de este, no sabemos cuánto es la distancia de primer ángulo, ¿no? De primer ángulo hasta el edificio. Ponemos X. Ya. Siguiente ángulo ponemos, ¿cuánto dice? El siguiente ángulo es de 24, dice es 2.5 metros, ¿no? 2.5 metros. Ya, como tenemos, ¿qué nos piden? Nos piden la altura, ¿no? Altura. Nos piden la altura de este, de acá. Como nos piden la altura, empezamos a resolver. Si tenemos ángulos que son cateto opuesto sobre adyacente, ¿no? Es un tangente, ¿no? Empezamos a resolviendo. Dice X por tangente, ¿no? Tangente de 42, ¿cuánto es? Tangente de 42 es igual a altura por X, ¿no? Altura por X. Ya. El otro nos piden ya, el otro lado es tangente, ¿no? Igual de 24 grados. Y ahora tangente de 24 grados es igual a altura sobre X por 2.5 metros. Y perdón, disculparé, X más 2.5 metros. Empezamos, seguimos resolviendo. Este continúa, este también continúa. Ahora multiplicamos, ¿no? X y el otro X más un 5 sería X por tangente de 42 grados es igual a altura. El otro sería X más 2.5 metros. X más 2.5 metros sería por tangente, ¿no? Tangente de 24 grados es igual a altura. Ahora que nos piden, ahora podemos juntar los dos, ¿no? Podemos juntar los dos ángulos. Así, por ejemplo, así empezamos. X es tangente de igualamos, ¿no? 42 grados es igual a X más 2.5 metros por tangente de 24 grados. 24 grados. 24 grados. Empezamos igual a resolver, ¿no? Ahorita, ¿qué nos piden? Ahora multiplicamos, ¿no? Este lado de X por tangente de 24 más 2.5, 24. Esta parte que igual no me queda, ¿no? Sería X tangente de 42 grados es igual X por tangente de 24 grados más
2.5 tangente de 24 grados. 24 grados. Y ahora vamos a otra vuelta, ¿no? Para terminar de resolver la hoja atrás. Ya empezamos resolviendo como a la vuelta, ¿no? La otra hoja estaba llena y ya pues, a la vuelta tenía que pasar, ¿no? Y empezamos resolviendo. Como yo tengo acá, dice ya, ahora ya, ¿no? Ahora lo pasamos, ¿no? Al contrario, para que se quede el 1 nomás, ¿no? El ángulo, mira, como tenemos x por tangente de 24 y x por tangente de 24 y 42, ¿no? Y ahora el otro, como es suma, pasamos al otro lado como resta, ¿no? Sería x por tangente de 42 grados sería cuando menos, ¿no? Menos x por tangente de 24 grados menos este es igual a 2.5, ¿no? 2.5 tangente de 24 grados. Y ahora que nos piden acá, simplificamos, ¿no? Como dicen ya x, ¿no? X sería, ¿no? Por tangente de 42 grados menos tangente de 24 grados igual a 2.5 tangente de 24 grados. 2.25 hacia ahora ya resolvemos, ¿no? Como nos piden x, ya entonces simplificamos, otro pasa como división, ¿no? X sería, ¿no? X por tangente de 42 grados menos tangente de 24 grados, ¿no? Pues igual 2.5 tangente de 24 grados. Y ahora sí pasamos abajo como división, ¿no? X sería igual a 2.5 tangente de 24 grados sobre tangente de 42 grados menos tangente de 24 grados. Ya, esta parte ponemos en nuestra calculadora, ¿no? Calculadora científica. Yo un momento voy a poner ya. A ver, ¿cuánto es? A ver. Tangente 24 me sale x es igual a x me sale 2.45 metros. X es igual a 2.45 metros. Pero ¿qué me piden? No me piden eso, sino me piden es altura, ¿no? Altura de edificio. Como tenemos primera parte y segunda parte, ya empezamos, ¿no? Con primera parte. En la primera ecuación salía, ¿no? X por tangente de 42 grados. X, ¿no? Como ya tengo X, solo tengo que reemplazar, ¿no? Como X es 2,45 metros, ¿no? 45 metros por tangente, ¿no? Tangente de 42. Ya, eso sería la altura, ¿no? Altura, ¿no? Entonces altura es igual, altura también es igual, ¿no? 2,45 metros. Como piden la altura, nos piden altura es igual a, en calculadora científica ahorita, ¿no? Lo ponemos 2.45 metros por tangente de 42. Ya, ahorita nos reemplazamos y otras hallamos en nuestra calculadora. Un momento, a ver, 45 metros por tangente de 42. A mí me sale 2.21 metros. 2.21 metros. Entonces respuesta sería 2.21, ¿no? Es igual a 2.21 metros altura de edificio. Eso sería todo, ¿no? Como tenemos acá, lo reemplazamos en la primera. Ya en la primera, acá a la vuelta, lo que nos dijeron es, lo que nos piden es calcular la altura de edificio, ¿no?
Acá hallamos, ahí está la primera ecuación. La primera ecuación sale x por tangente de 42. Y segunda ecuación sale x tangente de 24 más 2.5 tangente de 24. Pero nos piden altura, ¿no? Altura para hallar es x. Primero hallamos x y reemplazamos esto en esta ecuación, ¿no? Como nos hallamos ya x, ya reemplazamos x por tangente 42 como altura. Nos piden y x tenemos, reemplazamos ahí 2.45 metros por tangente de 42. Y esto ponemos en nuestra calculadora y nos sale la altura 2.21 metros. Y la respuesta del edificio, la altura, ¿no? 2.21 metros de altura tiene el edificio. Nada más, eso sería todo. Muchas gracias, compañeros. A todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad me toca presentar una problemática de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la cual vamos a aplicar las asíntotas. ¿Para qué? Para medir la eficiencia de un algoritmo que va a relacionar dos componentes. El tema de procesadores de un equipo, o en este caso de un servidor, con el rendimiento de un trabajo. En este problema, vamos a tratar dos componentes como les había comentado. ¿Mediante qué? Mediante el uso de asíntotas, ya sean las asíntotas verticales, horizontales u oblicuas, y también la relación, en este caso, entre trabajo y rendimiento de un servidor. Mediante la función 2x al cuadrado entre x menos 1, vamos a relacionar dos componentes, que como les había comentado, que es el tema del procesador de un servidor y qué tanto rendimiento puede ofrecer ante ello. Entonces, esta función va a unirlo de manera proporcional, en este caso, bueno, una proporción exponencial. ¿Para qué? Para ver cómo podemos trabajar esos dos aspectos. En esta función vamos a ver dos tipos de asíntotas, la asíntota vertical y la asíntota oblicua. Entonces, de esta función van a partir, como les comenté, dos asíntotas. Vamos a trabajar primero la asíntota vertical. Para hallar la asíntota vertical, el denominador tendremos que igualarlo a 0. Entonces, el denominador, que vendría a ser x menos 1, lo vamos a igualar a 0. Entonces, haciendo una operación, hallamos que x es igual a 1. Para que exista una asíntota oblicua, el exponente del numerador tiene que ser mayor al exponente del denominador en una unidad. Entonces, el exponente del numerador vendría a ser el número 2. Acá aplicamos esta ecuación para hallar y. Entonces en la ecuación vamos a aplicar que y es igual a m por x. Entonces m vendría a ser igual al límite cuando x tiende a más menos infinito, tomando como referencia a la función de x sobre x. Entonces ya sabemos que la función de x es 2x al cuadrado sobre x menos 1. Entonces lo que hacemos es reemplazarlo. Operando, nos sale que m va a ser igual a 2. Ya hallamos m. Entonces lo que nos faltaría hallar sería b. Para hallar b hay otra ecuación, otra forma de límites. Y en este caso, b va a ser igual al límite cuando x tiende a más o menos infinito, función de x menos m por x. Ya sabemos x, ya sabemos cuánto vale m de la función anterior. Entonces lo que hacemos simplemente es reemplazarlo en esta función y nos sale que b también es igual a 2. Entonces ya sabemos m y ya sabemos b. Estos dos valores los vamos a reemplazar en la ecuación de y. Y nos sale por consecuente que esta ecuación va a ser igual a 2 por x más 2. Entonces ya hallamos la asíntota vertical cuando x es igual a 1. Cuando reemplazamos x es igual a 1 en el denominador se convierte en 0, por lo cual la función no puede pasar por ese punto. Puede acercarse, puede tenerlo como límite, pero no va a ser igual a 1. La línea roja vendría a ser la asíntota vertical y la línea verde es la ecuación
de la asíntota oblicua, que en este caso es 2x más 2. Entonces, haciendo nuestra tabla de coordenadas, nos sale que la línea punteada verde es una asíntota oblicua. Entonces, para aplicar esta teoría en la práctica, en el problema, más alto el número, más rendimiento va a existir en el eje Y. De igual manera en el eje X, mientras más alto sea el valor, entonces va a tener más procesadores el servidor. Aplicando esta teoría, entonces tendremos de que si en el servidor agregamos 2 procesadores, habrá un nivel de 8 en rendimiento. Ahora, si nosotros queremos aplicar 4 procesadores, aproximadamente es 0.8 de rendimiento. Entonces va a crecer de manera exponencial. Si nosotros queremos, por ejemplo, un rendimiento de 20, entonces nos hallamos en este punto. Nos va a servir de referencia para tomar el número de procesadores en tanto queramos saber el número de rendimiento o de trabajos a procesar. Entonces, este gráfico también nos ayuda a calcular de manera más exacta qué es lo que estamos buscando. Y así es como aplicamos la teoría de las asíntotas en un problema de la ingeniería de sistemas.